buenas noches. Soy Patricia Narváez y hablaré sobre Paulo Freire. Paulo Freire era un hombre sencillo y profundo, quizás profundo por ser sencillo, o quizás mejor sencillo por ser profundo. Esto quiere decir que cuando alguien se acercaba a él con la expectativa de encontrarse y conocer a esta gran personalidad, responsable de uno de los principales virajes de la teoría y la práctica educativa de nuestro tiempo, él no le correspondía con una actitud distante, sino que le dirigía una mirada afectuosa y de profundo respeto. Siempre me impresionó la profunda atención con la que escuchaba y luego como buscando en su interior los hilos que le conectaban con la persona con quien hablaba, cómo se encontraba para responder o para colocar su punto de vista. Siempre me impresionó cómo era capaz de dialogar y qué coherente con sus convicciones era en su manera cotidiana de ser. Así, decía cosas intensamente sencillas, cargadas de una enorme profundidad. Quizás mejor, decía cosas intensamente profundas con una enorme sencillez. No es posible asombrarse de lo que ocurre en la vida cotidiana. Si creemos que ya sabemos las respuestas, si no somos capaces de hacernos nuevas preguntas, si no nos disponemos ante la vida y ante el hecho educativo cotidiano, visto como una aventura a descubrir y construir con una actitud inquieta, interrogadora, crítica. No es posible asombrarse ante una experiencia nueva si creemos que ya hemos visto de todo, si no nos pica la curiosidad por descubrir pistas, señales, intuiciones en lo que otras personas están poniendo en práctica con su trabajo. No es posible ser educador o educadora si no tenemos la disposición de asombrarnos ante la maravilla creadora que significa cotidianamente el desafío de construir condiciones para hacer posible el aprendizaje. No es posible asombrarse, en definitiva, si los educadores y educadoras no estamos dispuestos a aprender. Y Paulo Freire quiso siempre ser coherente con su concepción del ser humano, como sujeto que busca conocer, que necesita aprender para vivir. Mejor dicho, que vive en la medida que aprende y que aprende siempre de lo vivido. Creo que en esta rápida descripción se concentran algunos elementos fundamentales de la filosofía educativa concebida y vivida por Paulo Freire. Se concentran elementos fundamentales de la filosofía teórico-práctico que ha marcado con su sello indeleble las propuestas de educación popular en las que estamos comprometidos muchos educadoras y educadores populares latinoamericanos, dispuestos a no perder nunca ante ninguna circunstancia nuestra capacidad de asombro. La filosofía versus el método. La filosofía de Paulo Freire, sustento de su pedagogía y su antropología, no estaba compuesta de un discurso complejo y reservado a especialistas. Su filosofía era una manera de ver la vida y aún más era una manera de vivir teórico-práctico, sentí-pensante, siempre en búsqueda, siempre consciente de nuestra condición de seres inacabados que nos vamos haciendo en la historia. Por eso, la filosofía educativa de Paulo Freire es eminentemente una filosofía preñada de historia y su propia vida fue constituyéndola paso a paso hasta ese día de abril de 1997 en que se despidió de nosotros, señalándonos la ruta por la que nos invitaba a seguir caminando. Esa filosofía en construcción está presente desde sus primeros escritos, marcados por la intensa experiencia en el Brasil de los años 50 y 60, y fue enriqueciéndose a lo largo de su exilio, siempre recreando su pensamiento ante cada nuevo desafío, primero en Bolivia, luego en Chile, donde estuvo de 1964 a 1969, posteriormente en Estados Unidos y luego trabajando con el Consejo Mundial de Iglesias en Ginebra
de 1970 a 1980, parte de cuyo tiempo lo pasó vinculado a la experiencia educativa de Guinea-Bissau, hasta volver nuevamente en América Latina, especialmente en su último periodo de compromiso político, pedagógico y personal en Brasil. Su filosofía estaba tan marcada por su propia historia y su capacidad de aprender de ella permanentemente, que siempre reclamaba el que se pusiera atención a sus orígenes como condición de poder comprenderlo. Siendo profundamente histórico, Freire tenía que ser radicalmente dialéctico e integral, preocupado por la interrelación de los distintos aspectos que componen la realidad. Veamos cómo en sus cartas a Guinea-Bissau, apuntes de una experiencia pedagógica en proceso, reflexiona en torno a la indisoluble relación entre la teoría del conocimiento, objeto de conocimiento y método. Considerando que la educación, la acción cultural, la animación, no importa el nombre que se dé a este proceso, implica siempre una determinada teoría del conocimiento puesta en práctica. Una de las primeras cuestiones que nos tenemos que plantear debe referirse justamente a esa teoría misma, al objeto que se trata de conocer y que constituye el contenido programático de la educación, y al método de conocer. Hay una relación entre la alegría necesaria de la actividad educativa y la esperanza de que el profesor y alumno juntos podemos aprender, enseñar, inquietarnos, producir y juntos igualmente resistir los obstáculos a nuestra alegría. Muchas gracias por su atención.